Mi querido Pablo Rus, Fer. CEO de Exceleva Group, qué gusto saludarte, @Rusalmones. Fíjense que allá en 1162 nace una persona que conocemos como Gengis Khan. Sí. A ver, para quien sepa hay que reafirmar la información. Para quien no Claro. tenga ni la más remota idea, ¿quién es esta persona? Mira, Fer, es que te Básicamente. voy a decir una cosa. Yo desde hace como 2 meses, Fer, tenía ganas de venir a platicar contigo de este tema porque leí la biografía de Gengis Khan. Tú sabes que me gusta mucho leer biografías de grandes personalidades. La última vez que platicamos fue de Margaret Thatcher. ¿Te acuerdas? Ajá. Que estuvimos platicando de ella. A ver, bueno, Gengis Khan, para quien no lo conozca, ha sido el conquistador más grande de toda la historia, ¿no? O sea, el imperio de Gengis Khan, el imperio mongol, es el imperio terrestre más grande que ha habido en la historia. Él conquistó 2 veces el territorio que conquistó Alejandro Magno, ¿no? O sea, de ese tamaño es No más. ¿no? Ajá. Pero además, ¿en Exactamente. qué años? Y exactamente, ¿no? Porque Y en no los tenía ni 1100 siquiera el y ferias. armamento que tuvo el otro. No, es que además te voy a decir una cosa que es interesantísima, Fer. Y mira, para aquellos que sí conocen a Gengis Khan, en la historia occidental, Gengis Khan generalmente ha sido retratado como uno de los bárbaros, ¿no? Ha sido retratado como un asesino. A ver, en primer lugar, no hay conquistador de aquella época que no lo haya No, sido, pues ¿no? imagínate, Absolutamente pues, todos no los eran dulces conquistadores de la palomitas. historia, exactamente, ¿no? Esa es la primera. Pero además, fíjate una cosa que es muy interesante, Fer, es que de verdad que es un personaje fascinante. Muchísimos de los grandes conquistadores de la historia, entre ellos el mismo Alejandro Magno, de quien por supuesto también he leído su biografía, también me interesa mucho, fueron conquistadores que de alguna manera heredaron un reino y digamos lo incrementaron, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno, gran parte del ejército de Alejandro pues había sido, y los avances en el ejército habían sido heredados de su padre. Alejandro Magno, digamos, tenía, no estoy disminuyendo obviamente las cosas magníficas que hizo Alejandro como conquistador, ¿verdad? Pero digamos que partió de de una cierta posición. Gengis Khan fue esclavo, Fer. O sea, Gengis Khan no era hijo de un jefe. Bueno, en esa época ni siquiera existía Mongolia, ¿no? O sea, Mongolia no era conocida como nación, no era absolutamente nada. Él pasó como esclavo los primeros 10 o 12 años de su vida. O sea, pasó un buen rato de su vida como esclavo, Fer. Y a partir de allí logró convertirse en el conquistador más grande de la historia. ¿Tú te imaginas? O sea, la voluntad, la habilidad militar, todas las cosas que tuvo que haber tenido para convertirse de esclavo en el mayor conquistador, ¿no? O sea, No, pues, ¿qué hizo en fue el una camino? A cosa ver, esto es importante. ¿Qué hizo? Es que fue una cosa impresionante. Fíjate, Fer. Primero a él lo raptaron, lo raptaron a él, raptaron a su madre, a su papá lo mataron y entonces él vivió como esclavo durante 10 años. Pero una de las cosas que él siempre tuvo muy clara es que la victoria para él en cualquier ámbito tenía que ser una victoria total. No había algo así como una victoria a medias, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Desde que tenía alrededor de 10 o 12 años, no me acuerdo exactamente, estaba pescando con su hermano, que su hermano era mayor que él. Y cuando pescó un pececito, ¿verdad? Su hermano se lo quitó y entonces él se enojó muchísimo y fue a reclamarle a su mamá y le dijo, oye mamá, mi hermano me quitó lo que yo acabo de pescar. Pero en aquellas sociedades, Fer, los mongoles además eran nómadas, no había una capital establecida como en China, por ejemplo, ¿no? No era un Pekín, no era nada por el estilo. Eran nómadas y él en ese momento era esclavo y entonces su madre se puso del lado de su hermano mayor porque eran una sociedad extremadamente jerárquica, ¿no? Incluso dentro de, pues, siendo nómadas, pero eran muy jerárquicos. Y entonces Gengis Khan se enojó tanto de que su madre se había puesto del lado de su hermano porque dijo, ¿cómo? ¿Por qué del lado de mi hermano si este es mi pescado? Yo lo hice. Claro. Bueno, no se fue con un amigo suyo y mató a su hermano, Fer. Utilizaron además, o sea, estaba tan enojado, ¿no? Y le parecía tan injusto lo que acaba de suceder que acabó matando a su hermano por un pleito, ¿no? Por un pescado, pues, y porque su madre se había puesto del lado de su hermano. A partir de allí, él nunca pudo soportar estar bajo la tutela de alguien o bajo el mando de alguien durante mucho tiempo. Era una persona que necesitaba sentirse segura y que él pensaba, digamos, que podía mandar, ¿no?
Entonces empezó a juntar poco a poco, ¿no? A varias de las tribus. Ahorita lo estoy diciendo como dice un amigo mío, pues de lengua me como 2 tacos, ¿no? O sea, una cosa es decirlo y otra ver cómo lo hizo. Pero empezó a juntar amigos suyos, empezó a juntar algunas de las tribus, Fer, que estaban alrededor de donde estaba la suya, ¿no? Y empezó a formar cada vez más alianzas y empezó a crecer y entonces primero tuvo 20 personas, luego tuvo 50 personas y empezó a hacer, tenía la idea de unificar a todas las tribus nómadas que estaban alrededor de la suya. Eventualmente logró unificar a todas esas tribus nómadas y después la primera campaña que hizo fue precisamente, en el centro de Asia y luego hacia China, ¿no? Donde en China logró conquistar Pekín. China estaba dividida en 2 dinastías en ese momento, la dinastía Jin en el norte, la dinastía Sung en el sur. Él conquistó inicialmente la dinastía norte de China, pero fíjate nada más algunas de las cosas que logró hacer Gengis Khan. Su imperio fue probablemente el primero de la historia que tenía libertad religiosa total. Muchísimos de los grandes imperios de la historia estaban justificados bajo la religión. Estaban justificados, no sé, piensa en los imperios persas, los imperios europeos, los que tú quieras, estaban justificados bajo la idea de un líder que había sido puesto ahí por Dios, ¿no? Gengis Khan no creía en nada de eso. Es más, él estaba seguro que él no era descendiente de Dios ni de muchas cosas así como muchos de los grandes conquistadores lo pensaban, ¿no? Entonces, él permitió que en su imperio, imagínate en el 1100 y tantos, ¿no? Hubiera libertad religiosa en todo el imperio, Fer. No importaba si eras cristiano, musulmán, budista, daba exactamente lo mismo. Un genio. Tú podías practicar la religión que se te diera la gana, siempre y cuando no te rebelaras en contra de Gengis Khan, ¿no? Además, por cierto, Gengis es la escritura persa. Su nombre era Chingis Khan. Bueno, Khan significa jefe, pero que significa el inquebrantable, ¿no? El fuerte. Gengis es la escritura persa. Lo que a nosotros nos llegó en Occidente fue la escritura persa de Gengis Khan. Tenía libertad religiosa total en todo su imperio. Quitó además todo el sistema de castas que existía, Fer, así de que no, que si tú eres noble, entonces tú no, al demonio. Aquí el que sirve es el que es más efectivo, ¿no? Que si eres noble, que no sé qué, pues qué pena, pero si eres medio tarambana para las cosas, no me sirves, ¿no? Entonces, en todo el ejército quitó absolutamente todos los sistemas de castas que existían, Fer. Después de conquistar toda la parte norte de China, se fue a conquistar todos los imperios que había en Asia Central y eventualmente llegó a conquistar hasta el imperio persa, ¿no? O sea, imagínate tú conquistó Corea, o sea, imagínate desde Corea hasta Persia, llegó a las puertas de Hungría, ¿no? Se quedó él en Hungría. Es que es la extensión de tierra más grande conquistada. Claro, es que es todo. O sea, y mira que Alejandro Magno tiene lo suyo, ¿eh? No, por supuesto. Por supuesto. Y otra de las cosas que también era interesantísima de él, Fer, ¿sabes por qué conquistó además a los persas? Ajá. Porque él cuando llegó con el imperio persa, en ese momento dijo, bueno, pues aquí, como que aquí nos quedamos, ¿no? Ya no me voy a ir más para allá. Entonces mandó a 2 embajadores. Mandó a 2 embajadores con el sultán, que ahorita se me olvidó el nombre del sultán, y le dijo, oye, pues, ¿qué hubo? Hay que comerciar, ¿no? Pues yo aquí me voy a quedar, no me interesa conquistarte, vayámonos con la fiesta en paz, ¿no? Y el sultán dijo, pues órale. Pero uno de los hermanos del sultán mató a los 2 embajadores que había mandado Gengis Khan. Y Gengis Khan todavía ni siquiera por eso hizo la guerra, sino que mandó una carta al sultán y le dijo, oye, pues tus hermanos mataron a mis embajadores, pues diles algo, ¿no? Castígalos. Y el sultán, en vez de castigar a su hermano, se burló de Gengis Khan. Uy. Y dijo, no, pues ahora sí, ¿no? Y se fue contra el imperio persa y conquistó todo el imperio persa, Fer. Que, bueno, justamente de lo que estaban platicando hace ratito Gonzalo y tú y con Andrés también, o sea, conquistar el imperio persa no es fácil, Fer. No. O sea, es una de las cosas más difíciles de la historia. Por acá te dice Pedro Polina de Sonora. Sí. ¿Qué tema, Fer? En 1987 salió una serie buenísima sobre este personaje que trataba de Temujin. Sí, así nació. Nació como Temujin, era su nombre. Antes de llamarse Gengis Khan. Es un genio en el combate. Era solamente el hijo de un líder tribal caído, un esclavo que reunió, como dice Pablo, al pueblo mongol. Yo le puse así a mi perro.
en honor Claro. a Gengis. No, además, te voy a decir El Timujín. una cosa interesantísima, Fer. Era de los únicos ejércitos, hasta su momento el único ejército en la historia, que no tenía infantería. Casi todos los ejércitos van en columnas, se utilizan la infantería y ¿qué luego la tenía? caballería. Gengis Khan solo tenía caballería. Y arquería. Y arquería, por supuesto, pero es que disparaban desde los caballos. Porque es que las técnicas de guerra de Gengis Khan, como eran tribus nómadas, las técnicas de guerra de Gengis Khan eran técnicas de guerra que utilizaba él para la caza de animales. Una de las cosas que caracterizaba a los ejércitos mongoles es que, a diferencia de los ejércitos de todos los demás imperios, Fer, que necesitaban una cadena de suministro para ir llevando las cosas. A ver, fíjense que yo creo que hay que seguir hablando de Gengis Khan, mi querido Pablo Rus. Él inventa el primer sistema postal del mundo. Sí, en efecto. Y una de las primeras maquinarias de propaganda, las maquinarias de propaganda más impresionantes del mundo, las tuvo Gengis Khan también, Fer. Bueno, ¿sabemos dónde está su tumba? Ese es uno de los grandes misterios. Porque además, como era una persona que no había heredado, él a sí mismo se identificaba, que no había heredado su poder, digamos, de una figura divina, ¿no? La tumba de Gengis Khan, incluso hay leyendas donde dicen que una vez que lo enterraron, a todos los que sabían dónde habían enterrado a Gengis Khan los mataron. En efecto, para que nadie pudiera descubrir la tumba de Gengis Khan. Mira, te dejo con dos cosas, Fer. ¿Sí? Primera, las técnicas de guerra de Gengis Khan, como no necesitaban, ellos como al ser tribus nómadas, no necesitaban una cadena de suministro para sus ejércitos. Cuando se iban a conquistar, viajaban lo más ligero que podían y toda la comida, agua, todo lo que tú quieras, la iban consiguiendo en el camino. Y todas las técnicas de guerra que utilizaban eran técnicas que él utilizaba en la caza, o sea, literalmente para cazar animales, para cazar todo lo demás, ¿no? Y la segunda, Fer, una cosa que me pareció cuando estaba yo leyendo el libro, por cierto, que se llama Gengis Khan y la construcción del mundo moderno, donde habla justamente de la libertad de religión, de los temas del servicio postal, bueno, de los sistemas postales y las maquinarias de propaganda. Pero una de las cosas que me pareció impresionante es que decía que cuando se levantaron los mongoles, decía, cayeron las dinastías, refiriéndose a China, ¿no? Cayeron los imperios, refiriéndose al imperio persa, y temblaron los césares. ¡Ay, canijo! Y hasta ahí llega Dice la productora, entra aquí al estudio y dice, pues que no estaba loco. Pues productora, no creo que una gente en su sano juicio pueda conquistar toda Asia. Toda Asia. Así de, hola, mucho gusto, ¿te puedo chingar? Pues no, No. productora. Pues, o sea, pues tú y yo de conquistadoras no tenemos nadita.com, fíjate. ¿Estás de acuerdo? En efecto, Fer. Habría que hacer hasta un comparativo Sí. en una segunda ocasión de Gengis Khan con Alejandro Magno para poder entender. Sí, por supuesto. Porque si tú dices Alejandro Magno conquistó Chihuahua y Mexicali, ¿no? Y Gengis Khan, la República Mexicana, entonces vamos a estar entendiendo la dimensión geopolíticamente hablando, la dimensión que hizo este hombre. Así es, Fer. Gracias, mi querido Gracias Pablo a ti, Rus Fer, con Salmones. mucho gusto. Gracias. @Rus Salmones, que es una joya, el CEO de Exeleva Group. Agárrense, no lo puedo decir, pero prontito, China y Pablo Rus. Ya, legal, ya, así Sí, no puedo Fer. decir más. Punto. Gracias, mi querido Pablo. Gracias por estar aquí.